Muy bien, a continuación podemos observar algunos de los temas y subtemas que vamos a ver. Entre ellos se encuentran la parte de los antecedentes, hablaremos de los riesgos asociados al uso de benzodiazepinas en personas adultas mayores, hablaremos también del desafío de la de prescripción en las personas adultas mayores y posteriormente pasaremos a las conclusiones. Muy bien, eh, para comenzar con la parte de los antecedentes, hablar un poquito de la historia de estos medicamentos. En la década de 1930-1940, los barbitúricos alcanzaron una popularidad sin precedentes en los Estados Unidos, con un consumo anual que superaba los más de 1.000 millones de unidades. Y estos medicamentos eran promocionados como soluciones rápidas para el insomnio y la ansiedad. Y algo que lo favorecía era que estos medicamentos no requerían prescripción médica, lo cual tenían acceso a toda la población. Sin embargo, con el paso de los años fueron surgiendo evidencia de que el uso prolongado de estos medicamentos llevaba a tolerancia, dependencia y sobredosis accidentales, requiriendo una mayor regulación. Por eso es que para el año 1951 se volvió obligatoria la prescripción médica en los Estados Unidos con la finalidad de poder controlar y hacer mejor uso de estos medicamentos. La imagen que observan es de un medicamento que se llamaba Carbitral, que contenía 3.5 unidades de pentobarbital y 1.5 unidades de carbromal. Muy bien. Ante este panorama, varios laboratorios, principalmente en los Estados Unidos, empezaron en la búsqueda de sus nuevos medicamentos para la cuestión de la ansiedad y el sueño. Una de estas empresas fue el laboratorio Hoffmann-La Roche, que se dedicaron al descubrimiento de nuevos medicamentos para la ansiedad. Uno de los científicos designados para esta tarea fue el químico austriaco estadounidense Leo Stenbach, que fue designado por el laboratorio para la búsqueda de estos medicamentos. Para el año de 1957 se consideraba que sus investigaciones habían fracasado y se cuenta que cuando ya le habían pedido que vaciara el laboratorio de sus investigaciones, hubo un matraz que no se mandó a estudiar. Al percatarse, Leo Stenbach mandó este compuesto a analizar y se dio cuenta que, o le reportaron que esta sustancia durmió a los leones e hizo que los changos no quisieran trepar. Rápidamente, este medicamento, a los 2 años de que sucedió esto, fue lanzado al mercado. Fue lanzado con el nombre de clorodiazepóxido, que en la parte comercial se conocía como Librium. Ajá. Con ello iniciaba la nueva era de los medicamentos ansiolíticos. Para el año de 1963, se lanzó al mercado un nuevo medicamento llamado diazepam y con el nombre comercial de Valium. Las ventas de este medicamento rápidamente eclipsaron a los antiguos barbitúricos. Bien. Y esto tiene un panorama muy interesante. La publicidad de estos medicamentos estaba especialmente dirigida a las mujeres amas de casa de la época, obviamente de las mujeres de Estados Unidos, de Inglaterra o de países principalmente desarrollados. Y este enfoque se relaciona con el contexto de la Segunda Guerra Mundial, cuando las mujeres tuvieron que abandonar los trabajos para que los hombres que regresaban del frente ocuparan estos puestos. Y como resultado, las mujeres se encontraron mayormente dedicadas al trabajo doméstico y al cuidado de los hijos, enfrentando una serie de expectativas sociales que las presionaban para hacer diferentes cosas, desde ser la mamá perfecta, la vecina perfecta, la esposa perfecta. Y en este contexto se esperaba que las mujeres mantuvieran un equilibrio entre la gestión del hogar y su participación en reuniones sociales, donde en todo momento debían mantenerse en compostura. Incluso hay diferentes documentales que dicen, pues yo tenía que organizar cenas, era la esposa del doctor y no podía estar diciendo cosas incoherentes o cosas que las personas me podían ver extraño, criticar, entonces yo me tenía que tomar el diazepam para que con eso me quedara calladita.
¿no? Así lo comentaban. Y para hacer frente a estos desafíos se promovía el Valium, que rápidamente se convirtió en el medicamento más vendido en el mundo en 1970. La campaña publicitaria del Valium se centraba en los síntomas del estrés y la ansiedad, ofreciendo una solución aparentemente fácil para las mujeres que enfrentaban las demandas de la vida doméstica y de la vida social. Aquí vemos una publicidad de la época donde pues el target es la ama de casa haciendo la limpieza y pues que le va a ayudar a que no se estresara, que no le fueran a doler los cuellos, los músculos, y pues que era un medicamento bastante, pues sí, eficaz y noble, ¿no? Muy bien. Pero qué hay del uso de medicamentos por parte de los hombres? Hasta este momento no había mucha alusión a este tema. Para ello voy a dejar una breve cápsula para que podamos entrar un poquito en discusión. No obstante, desde el punto de vista de la publicidad, parecía que las empresas estaban conscientes de la imagen pública de los hombres y procuraban no sugerir que padecían fragilidades emocionales. Los hombres podían tomar el fármaco, pero sin que los viera nadie. Con respecto a si eran solo las mujeres quienes tomaban estas píldoras, la respuesta es no. Los hombres también las tomaban. Sin embargo, lo curioso es que cuando uno ve los avisos de estos fármacos o los programas que se hacían sobre ellos, siempre aparecían mujeres. Por algún motivo, los laboratorios se valieron de las mujeres para publicitar sus productos, pero no de los hombres. Podrían haber considerado utilizar hombres para publicitar fármacos contra la esquizofrenia o contra los trastornos graves del ánimo, pero no contra la ansiedad. Entonces, claramente los hombres no debían utilizar estos medicamentos, ya que el experimentar ansiedad se consideraba un signo de debilidad en ese momento. Al principio, algunos hombres solían usarlos en secreto. Sin embargo, con el paso del tiempo, se volvió socialmente aceptado que los hombres pudieran experimentar los términos de cansancio o tensión. Bien. Para 1975, la empresa La Roche comenzó a comercializar clonazepam y lorazepam, los cuales se promocionaron entre los médicos y el público como diferentes alternativas al Valium, que se consideraban como más seguras, de acción más rápida, con dosis mucho más bajas y menos riesgos que el diazepam. En 1981 se introdujo alprazolam. A partir de entonces se fueron sintetizando cada vez más mayores benzodiazepinas. Para 1982 se lanzó al mercado el triazolam y para 1990 se lanzó estazolam. Y aquí podemos ver pues una publicidad muy interesante de la época, ¿verdad? Muy bien, pasaremos a hablar ahora de la farmacología. Estos medicamentos van a funcionar gracias al GABA, al ácido gamma aminobutírico, que es el principal neurotransmisor inhibitorio del sistema nervioso central, el cual va a regular la excitabilidad neuronal. Las benzodiazepinas se unen al receptor de GABA A, que es un receptor de tipo ionotrópico, y lo que van a hacer estos medicamentos es aumentar la frecuencia de apertura de los canales de cloruro mediados por GABA. Esto va a conducir a una mayor entrada de iones cloruro en las células neuronales, que va a hiperpolarizar la membrana y va a reducir la excitabilidad neuronal. Este proceso ocurre a nivel de la amígdala y a nivel del córtex prefrontal en el circuito córtico-estriatotalámico cortical. Con respecto a las indicaciones, estos medicamentos han sido estudiados y aprobados para una variedad de condiciones, cada una con indicaciones específicas, entre las cuales está el trastorno de ansiedad generalizada, el insomnio, las crisis convulsivas, la fobia social, trastorno de pánico y como una premedicación para algunos procedimientos quirúrgicos. Pasaré ahora a hablar de la epidemiología. Pasando a estos datos, en la encuesta nacional sobre el uso de salud y uso de drogas y salud de los Estados Unidos, se reportó en el año 2016 que el uso de benzodiazepinas en todas las edades tuvo una prevalencia del 13% bajo cualquier tipo de uso. Sin embargo, en la población de 65 años y más, esta prevalencia fue de alrededor del 15%.
En México, según la encuesta nacional sobre el consumo de drogas, alcohol y tabaco 2016-2017, se reportó una prevalencia del 0.2% en la población nacional, en el grupo de entre 35 y 65 años. Es importante destacar que no se informaron datos exclusivos de la población mayor. Bien, ahora pasaremos al subtema de los riesgos asociados al uso de benzodiazepinas en las personas mayores. Para esto quiero introducir un término que es importante que recordemos. Es el término de medicamentos potencialmente inapropiados, los cuales van a hacer alusión a aquellos fármacos que pueden representar más riesgos que beneficios para ciertos pacientes. Para ello se han desarrollado diferentes herramientas, una de las cuales son los criterios de Beers, que son publicados por la Sociedad Americana de Geriatría. Su última actualización fue en el año 2023 y estos criterios tienen el propósito de ayudar a los médicos en entornos ambulatorios, agudos e institucionales. Con respecto a las benzodiazepinas, los criterios de Beers en su última actualización reportaron lo siguiente: que los adultos mayores van a presentar mayor sensibilidad a estos medicamentos, van a presentar también un riesgo significativo de dependencia física, así también que todas las benzodiazepinas pueden aumentar el riesgo de deterioro cognitivo, delirium, caídas, fracturas y accidentes de vehículo en esta población. De acuerdo a un estudio publicado en 2018, las benzodiazepinas fueron los medicamentos más frecuentemente reportados como potencialmente inapropiados para personas mayores en diversas listas que enumeran características de este tipo. Y vamos a pasar a hablar de los riesgos asociados al uso de estos medicamentos. Ahora corresponde hablar de la funcionalidad. La funcionalidad en el adulto mayor se refiere a su capacidad para llevar a cabo diferentes actividades diarias, desde tareas básicas como vestirse, alimentarse, hasta actividades más complejas como manejar las finanzas. Y esta capacidad puede verse afectada por diferentes factores, uno de ellos incluye las benzodiazepinas. Un estudio de corte prospectivo realizado en Francia por Carrier y colaboradores en el año 2015 tuvo como objetivo examinar las asociaciones transversales y longitudinales entre el uso de benzodiazepinas y limitaciones en la actividad. Fue un estudio de corte prospectivo que incluyó a 6.600 participantes de 65 años y más entre 1999 y 2001. Y fueron seguidos después de 2, 4 y 7 años en 3 ciudades de Francia. Se observó que los usuarios de benzodiazepinas de manera crónica presentaron un mayor riesgo de restricciones en la funcionalidad, y esto se encontró en una razón de probabilidad que recordando la razón de probabilidad, odds ratio es un indicador estadístico utilizado para medir la asociación entre dos variables. Se encontró una razón de probabilidades de 1.74 para limitaciones en la participación, 1.71 para limitaciones en la movilidad y 1.14 de las actividades instrumentadas de la vida diaria. Y también se encontró que este porcentaje fue mayor en aquellos que eran usuarios crónicos o usuarios continuos. En la línea verdecita son los usuarios continuos y en la línea azul son los usuarios nuevos. Estos hallazgos resaltan la importancia de considerar el impacto de los medicamentos en la funcionalidad de los adultos mayores, independientemente de la duración o la indicación de dichos medicamentos. Ahora hablaré del riesgo de caídas. Y las caídas, como sabemos, van a representar un importante desafío de salud pública para la población de adultos mayores, con consecuencias que van desde lesiones graves hasta la pérdida de la autonomía y la disminución de la calidad de vida. Recientemente se llevó a cabo un estudio de revisión sistemática y metaanálisis publicado en 2023, centrado en la incidencia y los factores de riesgo en personas mayores que residen en hogares de adultos mayores. Se identificaron múltiples factores de riesgo. Uno de ellos fueron las benzodiazepinas, que destacó un factor significativo, aumentando el riesgo de caídas con un odds ratio de 1.42. Bien, ahora hablaré de la fractura de cadera, que como sabemos es especialmente peligrosa en los adultos mayores, debido a la fragilidad ósea con la que cursan, mayor riesgo de caídas, complicaciones subyacentes, lo que puede llevar a una recuperación prolongada y una disminución en la calidad de vida.
Un estudio de revisión sistemática con metaanálisis en el 2017 reportó un riesgo relativo que, recordando, es una forma de cuantificar la asociación entre un factor de riesgo y un resultado, donde un riesgo relativo mayor a 1 indica mayor riesgo en el grupo expuesto. Entonces, en este estudio se encontró un riesgo relativo de 1.52 de manera general para todas las benzodiazepinas, pero destaca que el uso de benzodiazepinas de vida media corta confiere un riesgo relativo de 2.40. Sí, 2.40. Muy bien. Entonces, se concluye que tanto las benzodiazepinas, pero también los fármacos Z, aumentan el riesgo de fractura de cadera en las personas adultas mayores. Pasando a un tema pues muy controversial, es el de deterioro cognitivo. Un estudio longitudinal con metaanálisis publicado este año, que tuvo como objetivo extraer lecciones aprendidas y hacer proyecciones futuras basadas en la evidencia recopilada, reportó que el uso de hipnóticos como las benzodiazepinas y los fármacos Z se asoció con mayor riesgo de demencia y de enfermedad de Alzheimer, con un aumento del 15 al 30%, especialmente en los usuarios de largo plazo, aquellos de entre 1 y 5 años, y con dosis altas, es decir, cuando se han utilizado más de 100 días a una dosis de más de 365 día dosis. Sin embargo, cabe destacar que la amplia heterogeneidad de los estudios va a limitar la solidez de la evidencia, y esto hace referencia a las características que se utilizan para incluir a los participantes en los diversos estudios, la forma en la que se va a medir y el diseño de la investigación, y esto puede influir en los resultados y la interpretación de un estudio. Ellos concluyeron que si las personas que llegan a utilizar hipnóticos van a presentar un riesgo, sobre todo los que usan los medicamentos a largo plazo. Sin embargo, el problema con la credibilidad de los resultados es la heterogeneidad. Y aunque existe una gran cantidad de literatura sobre este tema, hasta el momento es importante recalcar que ninguna investigación ha logrado demostrar de manera concluyente una relación causal unívoca entre el uso de hipnóticos como las benzodiazepinas y el riesgo de demencia. Y esta falta de asociación puede atribuirse a la complejidad que significa el desarrollo de una demencia, que va más allá del uso de estos medicamentos. Además, es importante considerar que los estudios epidemiológicos y clínicos pueden estar sujetos a muchas limitaciones, como lo comentamos, y sesgos que pueden afectar la interpretación de estos resultados. Hasta el momento hay algunos puntos que me gustaría recordarles. Los adultos mayores van a tener una mayor sensibilidad a las benzodiazepinas por reducción en los procesos de farmacocinética. Las benzodiazepinas se han catalogado como medicamentos potencialmente inapropiados, ya que pueden representar más riesgos que beneficios en la población de adultos mayores. Se ha reportado mayor riesgo en la disminución en las actividades instrumentadas de la vida diaria, limitaciones en la movilidad, caídas, fractura de cadera y probablemente deterioro cognitivo. Bien, ahora, ¿qué sucede o con qué datos contamos en nuestra población con respecto a esto? Un estudio publicado en 2009, el cual fue realizado en la clínica de psicogeriatría de esta institución, encontró que los pacientes con dependencia a las benzodiazepinas mostraron mayor gravedad de los síntomas de depresión, menor funcionamiento cognitivo, menor funcionalidad, mayores niveles de ansiedad y de depresión en comparación con aquellos que no tuvieron dependencia. Y es importante enfatizar que el tiempo promedio de uso de estos medicamentos en ese estudio fue de 12.9 años, el uso de estos medicamentos, con una dosis promedio de 14.4 miligramos de diazepam. Bien. Con respecto a otro dato, un estudio que recientemente publicamos con el doctor Moncayo y la doctora Flores, derivado de mi proyecto de tesis de especialidad,
el cual tuvo como objetivo comparar la funcionalidad, la cognición y la somnolencia excesiva diurna en adultos mayores que utilizan benzodiazepinas entre aquellos que no. En este estudio reclutamos 162 participantes de 60 años o más categorizados como consumidores o no consumidores de benzodiazepinas y utilizamos diferentes herramientas de evaluación como el índice de Lawton, el MoCA, la escala de somnolencia de Epworth y el cuestionario de dependencia a las benzodiazepinas. Nuestros resultados revelaron que el uso de estos medicamentos en los usuarios de benzodiazepinas de igual manera cursaron con puntajes más bajos de cognición, puntajes más bajos de funcionalidad y mayores niveles de somnolencia excesiva en cada uno de ellos, siendo significativa el puntaje obtenido en el MoCA y en el índice de Lawton. Además, dentro del grupo de consumidores de benzodiazepinas, aquellos con un puntaje en el MoCA menor de 24 se asociaron con dosis más altas de benzodiazepinas evaluadas en miligramos de diazepam, que fue alrededor de 23 miligramos de equivalentes de diazepam contra 15.46 en aquellos que el puntaje fue mayor. Bien, ahora pasaré a nuestro último artículo con respecto a la población de nuestro país. Este estudio fue publicado en la revista de investigación mexiquense en el año 2022, el cual tuvo como objetivo determinar la prevalencia del trastorno del sueño tratado con benzodiazepinas en derechohabientes adultos mayores de la clínica en la unidad de medicina familiar 58 en Tlalnepantla, Estado de México. Este estudio analizó 522 adultos mayores entre 65 y 79 años, a los cuales se les aplicó un instrumento llamado Atenas, que valora el riesgo de insomnio, alteraciones en el sueño y sin riesgo. Y bueno, ¿qué se encontró en este estudio o qué reportaron los investigadores? Reportaron que de su población, el 78% cursó con insomnio de acuerdo a ese instrumento, el 14% con dificultades y el 8% sin insomnio. Y de los cuales al 72% se les dio benzodiazepinas. Al 79% de los que tuvieron insomnio se les dio benzo, a los que tuvieron dificultad en el sueño, que fue el 54%, se les prescribió este medicamento, e incluso a aquellos que no tenían insomnio, que fue un 31%, se le dio también este medicamento. Ahora, de igual manera, ellos publicaron esta tabla donde la mayor proporción de estos adultos que utilizaban benzos lo habían tomado por más de 5 años y seguido por aquellos que lo tomaban entre 1 y 5 años. En menor cantidad, aquellos que lo tomaban entre 6 meses a 3 meses. Y con respecto al porcentaje de las prescripciones, el 86% fue realizada por el médico familiar, lo cual tiene sentido porque estamos hablando de una unidad de medicina familiar, los médicos familiares pueden prescribir estos medicamentos y entonces pues son utilizados de manera prevalente. En un 7% fueron los psiquiatras y en un 7% algún otro médico que fue externo a la institución. Bien, lo que ellos concluyeron es que debido a la alta prevalencia de las prescripciones con benzodiazepinas, es necesario que se desarrollen estrategias que administren su prescripción con el objetivo de potenciar estos efectos o de evitar, potenciar estos efectos en este grupo poblacional. Bien, ahora pasaremos al segundo subtema, el cual se titula El desafío de la prescripción de benzodiazepinas en adultos mayores. Para esto voy a empezar con un ejemplo. Es probable que muchos de nosotros hayamos recibido en nuestra consulta externa, en la consulta de urgencias, un adulto mayor que viene por algún síntoma de ansiedad, por algún síntoma de insomnio y nos percatamos que está tomando desde hace 10 años pues clonazepam. Al momento de estar haciendo la historia clínica o la valoración, el solo hecho de hablar un poquito de ese medicamento, empezamos a notar cierta resistencia del adulto para hablar de eso, incluso de manera un poco, pues sí, irritable, nos dice, o irritada, que pues con su clona no nos metamos.
porque ya anteriormente, pues otro profesional, otro residente le había dicho que le bajara y que lo suspendiera. Después de eso, pues él nos comenta que pues tuvo unos efectos muy desagradables, que la pasó muy mal y que no le importa pues básicamente nada, pero que no le dejemos no le vayamos a quitar su medicamento, pero que le ayudemos de otra manera. Y bueno, y eso tiene que ver con los síntomas que él identificó cuando empezó a tomar el medicamento. Para ello voy a empezar a hablar acerca de algunas recomendaciones que nos da una guía que es de Canadá acerca del trastorno de uso de benzodiazepinas en adultos mayores. Bueno, ¿qué nos dice esta guía? Que el uso de benzodiazepinas se deberá utilizar únicamente después de haber usado otras alternativas farmacológicas y no farmacológicas, exceptuando obviamente casos de una ansiedad grave. Así también, si se decide utilizar, pues que sean menos de 4 semanas, excepto en algunos casos como de cuidados paliativos. Antes de prescribir estos medicamentos, se deberá evaluar el riesgo de trastorno por consumo de benzodiazepinas. Es importante que sepan que se ha encontrado que una prescripción menor de 10 miligramos de equivalentes de diazepam va a disminuir la tasa de dependencia a benzos. Y para que se den una idea, ¿cuántos son 10 miligramos equivalentes de diazepam? Pues 0.5 miligramos de clonazepam, un cuartito de tableta o 5 gotas. Bien. Hay que informar a los pacientes el riesgo y beneficios, contar con su aprobación. Esto es algo que se recalca mucho en las guías de Canadá, Estados Unidos, de Inglaterra, como que tú le digas al paciente que le puede pasar esto, y que él sepa y que él acepte. Eso es algo que se enfatiza mucho y creo que a veces no lo hacemos de manera cotidiana. Y sobre todo hay que monitorizar la adherencia a las indicaciones que estamos dando. Bien, el DSM tiene el apartado del trastorno por uso de hipnóticos sedantes, donde se encuentran incluidos las benzodiazepinas. Aquí podemos observar los criterios que engloban, que hace referencia a un déficit en el control de la sustancia, un deterioro social, consumo de riesgo, tolerancia y dependencia. Y aquí podemos observar que cada uno o el número de criterios que cuente es la gravedad o severidad que va a dar el trastorno. Pero en la práctica, ¿cómo nosotros podemos darnos cuenta que un adulto mayor puede estar cursando con este trastorno? Pues preguntando. Hay que preguntar sobre su consumo, así como lo hacemos, su consumo inicial, su consumo máximo, el consumo actual, y también percatar si el medicamento está siendo utilizado de manera, pues sin la indicación que nosotros dimos. Además, unas banderas rojas que podrían llamarnos la atención es que el paciente actualmente ya se está cayendo, ha tenido accidentes automovilísticos, está teniendo algunas fallas en la memoria, lo cual pues nos puede hacer un clic, ¿no?, de que algo está sucediendo ahí. Bien. Existen desafíos éticos en realizar la prescripción de estos medicamentos. Al proponer la descontinuación de benzodiazepinas, es frecuente encontrar resistencia, especialmente en el adulto mayor, que ha percibido que las benzodiazepinas son beneficiosas. Y la percepción de este beneficio probablemente esté relacionada con el grado en que el adulto mayor se vio afectado por los síntomas originales, así con el grado que estos mejoraron los síntomas de ansiedad con las benzodiazepinas. Aunque evitar o interrumpir a largo plazo el uso de una benzodiazepina es en general recomendado, se sugiere individualizar a cada paciente. Interrumpir un medicamento es una intervención activa, cuya ética puede ser informada por varios modelos bioéticos. Y esto hace referencia a tomar en cuenta los principios de la bioética, que es no maleficencia, beneficencia, autonomía y justicia. La toma de decisiones debe incorporar el juicio clínico, los valores del paciente, pero también la experiencia vivida, y debe realizarse dentro de los límites de la práctica profesional. Si después de considerar todas las perspectivas, el clínico cree que los perjuicios de continuar la terapia con benzodiazepinas superan significativamente los beneficios, hay que alentar en todo momento a la prescripción de manera activa. Ahora, regresando al ejemplo anterior
de cómo abordar esta situación con los pacientes, aquí un ejemplo que nos da una guía canadiense que se dedica básicamente a ayudarnos a realizar este tipo de prescripciones. Por ejemplo, uno le pregunta al paciente, ¿por qué situaciones comenzó usted a tomar las benzodiazepinas? ¿Han cambiado las situaciones que llevaron a su prescripción inicial de benzodiazepinas? Posteriormente, hay que resaltar los beneficios contra los riesgos del uso de estos medicamentos. Aunque las benzodiazepinas ofrecen pequeños beneficios a corto plazo, dejan de funcionar y se vuelve difícil retirarlos. A pesar de esto, los efectos secundarios van a persistir, como las caídas, las fracturas, el delirium y mayor riesgo de accidentes automovilísticos. Considero que para mantener su independencia, es importante reducir o eliminar cualquier medicamento que aumente el riesgo de caídas, de delirium, deterioro cognitivo, fracturas, entre otros. Así podemos empezar a discutirlo. Bien, otro tema pues muy importante es el manejo del trastorno de uso de benzodiazepinas en adultos mayores. Y es muy importante enfatizar que se debe evitar a toda costa la interrupción abrupta de estos medicamentos en personas que lo han utilizado por más de 4 semanas. Y esto es debido a los síntomas de abstinencia que pueden ser desde muy leves hasta muy severos. Y bueno, los síntomas de abstinencia, si bien son muy similares en la población en general, hay algunos que son distintos en los adultos mayores, como por ejemplo una ansiedad de rebote, la diarrea. La diarrea es algo interesante que, más bien sería el estreñimiento, ya que al retirar estos medicamentos vamos a notar que el paciente va a tener diarrea y no va a ser porque esté cursando con algún problema de alguna infección, es porque la benzo le causaba estreñimiento, ¿vale? Bien. Y también los síntomas de abstinencia se pueden catalogar en diferentes maneras, en la esfera física, en la esfera cognitiva, en la esfera psicológica. De manera general están los síntomas de ansiedad, de nuevo los ataques de pánico, pueden llegar a haber convulsiones, espasmos musculares, insomnio, incluso despersonalización o síntomas psicóticos. Para ello, me gustaría compartir el extracto del documental Xanax de Netflix, que nos va a permitir observar de manera importante cómo algunos pacientes experimentan de manera extrema los síntomas de abstinencia. Y en este fragmento podemos ver los síntomas más comunes que todos hemos visto en la práctica, pero también aquellos que son muy poco frecuentes, y subraya la importancia de que nosotros como psiquiatras en formación conozcamos que estos síntomas pueden existir y no estar pensando como en cosas muy extrañas, ¿no? Ahí va. Y la respuesta siempre era, no, no son los medicamentos, estoy seguro de eso. En ese momento, mis psiquiatras me habían cambiado el Xanax por el Valium. Debió ser la intuición o algo así, pero les dije, por favor, quiero reducir el tratamiento. Listo. Más adelante vamos a ver el desenlace de este caso. Y bueno, ¿qué hay del manejo que vamos a nosotros realizar? Hay que utilizar un enfoque de atención escalonada y centrado en la persona para permitir la retirada y la interrupción de estos medicamentos. Y los médicos y los pacientes debemos formar un equipo, ¿vale? No se trata de que nosotros nada más demos indicaciones y no escuchemos al paciente, sino que sea algo en conjunto, porque si no, no va a funcionar. Hay que planificar y aplicar un esquema de reducción gradual. Hay que educar al paciente. Hay que optimizar estrategias que fueron las que perpetuaron el uso de estos medicamentos. Desarrollar una estrategia para minimizar los síntomas de abstinencia y gestionar los síntomas de rebote. Y establecer un cronograma de visitas para revisar los avances. Bien, ahora esta guía creo que es como de lo que más me gusta que les quería mostrar. Es una tabla que se encuentra en la guía canadiense que les comenté, el cual nos dice lo siguiente. Si el medicamento se ha utilizado en adultos mayores entre 4 y 6 meses, vamos a irlo retirando de manera lenta, haciendo reducciones del 10 al 25%, cada una de 1 a 2 semanas en un lapso de 1 a 3 meses, haciendo las reducciones más lentas al final de nuestro plan de retiro, porque es cuando más se
cursan con síntomas de abstinencia, ¿vale? Entonces, siguiendo al ejemplo, yo creo que más frecuente, nuestros pacientes que lo toman más de 6 meses, en este caso va a ser aún más lento. Vamos a ir retirando el 10% de la dosis total entre 2 a 4 semanas, entre 3 a 6 meses, y siendo más lento el retiro al final de nuestro esquema de tratamiento, por esto que les comento, ¿vale? Entonces, aquí tenemos una tablita que igual es publicada por la misma Clínica Mayo, y en este caso ellos hacen un plan de retiro en 22 semanas, que son 5 meses. Ellos dicen, bueno, de la primera semana a la 6ª semana vas a dar dosis completa. Perdón, una semana completa. A partir de la 3ª a la 4ª ya le empiezas a dar completa, mitad, completa, mitad, completa, mitad. Estamos hablando de la dosis total. De 5 a 6, mitad, 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 mitad. Ya a partir de ahí, igual mitades, pero ya metemos un cuartito. Después mitad, cuartito, mitad, cuartito, mitad, cuartito, mitad, ¿no? Ya después seguimos con cuartito. Luego puro cuartito, ya un día sin el tratamiento. Y después va alternado. Un cuartito, nada, un cuartito, nada, un cuartito, nada. Después un cuartito, espaciamos 2 días sin tratamiento, un cuartito, 2 días sin tratamiento, un cuartito. Ya para la semana 19, un día le vamos a dar un cuartito. Para el 20, un cuartito también. Para el 21, también un cuartito. Y ya para el 22, se acabó. Entonces, esto engloba que esta situación pues puede ser muy compleja y va más allá de a lo mejor dar un recordatorio que diga 3 gotitas una semana, luego 2 gotitas y ya, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, porque por eso a veces los pacientes ya nos mienten o nos dicen que están tomando estos medicamentos y al final pues realmente no estamos haciendo una buena práctica. Muy bien, para el monitoreo hay diferentes recursos. Esta es de una guía de un centro de práctica efectiva que está en Ontario, Canadá, lo cual de igual manera es de mucha ayuda, donde dice, bueno, en cada visita tú le vas a decir, pues, o sea, vas a alentar a que lo está haciendo bien, vas a decirle, pues usted va a tener menos riesgos de alteraciones en la cognición, menores caídas, menores fracturas, menor probabilidad de que tenga accidentes en vehículo, y vamos a valorar también los síntomas de abstinencia. ¿Tiene ansiedad de rebote el paciente? ¿Está irritable? ¿Tiene sudoraciones? ¿Tiene calambres? ¿Tiene mareos? ¿Tiene distorsiones visuales? ¿Tiene zumbido de oídos? O también si está teniendo síntomas severos de abstinencia, agitación, confusión, desorientación, despersonalización, delirium, convulsiones e inestabilidad en los signos vitales. Y algo muy pues padre de esta guía es que nos dice qué le podemos dar. Entonces nos dice, bueno, para la diarrea, como regularmente sucede, los adultos mayores están con sus xenócidos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a dejarle de dar los xenócidos porque probablemente ese estreñimiento era por las benzos, ¿no? Entonces, al quitarle los xenócidos va a tener diarrea. Entonces, pues vamos a esperar un poquito y vemos si se le quita. Si no se le quita, podemos darle de manera pues muy apropiada loperamida, ¿no? Por ejemplo, aquí dice. Si tenemos, por ejemplo, náuseas o vómito, de igual manera, pues podemos darle, no sé, dimenidrato, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta guía es muy útil. De igual manera, ¿qué vamos a hacer con lo que más se van a quejar? La cuestión de ansiedad. Hay que también dar medidas no farmacológicas. Tenemos, por ejemplo, para medidas no farmacológicas, la terapia cognitivo-conductual, la relajación muscular progresiva, que ya la estamos aprendiendo a hacer con la doctora Rebeca Robles. Tenemos la actividad física y la parte farmacológica que nos sugieren. Tenemos medicamentos de primera línea para los trastornos de ansiedad. Escitalopram y sertralina, duloxetina, venlafaxina e incluso pregabalina, tomando en cuenta los diferentes efectos que nos pueden dar en las personas mayores. Hay que adecuar ahora sí que cada medicamento a nuestros pacientes. Para la parte del insomnio, ¿qué nos dice la guía? Bueno, terapia cognitivo-conductual, que la dan aquí en la clínica de sueño, buenas higienes del sueño, control de estímulos y relajación muscular progresiva.
Para la parte farmacológica, ¿qué nos dice? Yo sugeriría evitar los farmacoseta también, porque tienen mucha relación también, ¿no? Pero podemos utilizar trazodona, melatonina, y me llama la atención que diga también valeriana, ¿no? Por la falta de evidencia, pero ellos lo ponen. Bien, entonces, hasta aquí algunas ideas. No se sugiere también, esto es algo importante, el cambio de una benzodiazepina de una vida media corta a una vida media larga en los adultos mayores. Así también, las intervenciones psicológicas deberán contemplar las estrategias cognitivo-conductuales en los esfuerzos para retirar estos medicamentos. No se recomienda de forma rutinaria sustituir un medicamento farmacológicamente diferente con una intervención específica para mitigar los síntomas de abstinencia durante la reducción gradual. Sin embargo, pues hay que individualizar, ¿no? Solo es una recomendación. Y vamos a pasar a la conclusión de nuestro caso. Buscar en internet Valium y suicidio, abstinencia de Valium, abstinencia de Xanax. Desgraciadamente fueron los propios pacientes y no la profesión médica los primeros en reconocer los problemas asociados a las benzodiazepinas, incluyendo la dependencia, la tolerancia y la abstinencia. Esos datos proceden de los años 70 y fueron descritos por la doctora Heather Ashton, una psiquiatra que dirigía una clínica de reducción de benzodiazepinas en el Reino Unido. Ha habido una falta de formación en farmacología clínica y en el manejo de la abstinencia de medicamentos. Escuchar a los pacientes. Un tratado llamado el Manual Ashton, que puedes encontrar en línea y es un gran documento. De pronto nos topamos con el manual Ashton. Allí estaban todos los síntomas que reporté a los médicos uno tras otro. Mi esposa y yo nos miramos como diciendo, ¿cómo es posible? Fuimos a 32 médicos diferentes y ninguno de ellos conectó mis síntomas con una crisis de abstinencia a las benzodiazepinas. Algunos pacientes no tienen problemas y otros son sensibles incluso al más pequeño ajuste o reducción de la dosis. Es particularmente claro en las personas. Listo. Y como pueden ver, el tema es sumamente complejo. Ante la dificultad que implica el retiro de estos medicamentos, se han desarrollado diversas intervenciones para respaldar a las personas durante este proceso desafiante. Y en esta imagen podemos observar diferentes organizaciones que se dedican a eso, como la clínica que fundó la doctora Ashton en Inglaterra, y la publicación del manual que incluso pues los pacientes lo han, como el video, se informaron por Google ante la falta de, pues a lo mejor los médicos no pudieron reconocer que eran síntomas de abstinencia, ¿no? Y fueron a una clínica Mayo y toda la cosa, y pues nada, ¿no? Muy bien. Por ejemplo, incluso hay estrategias donde hay folletos, donde se está alentando a los pacientes que identifiquen ciertos síntomas que están teniendo, y con ello valorar si tal vez están cursando con un trastorno por uso de benzodiazepinas, ¿no? Como estos que son sobre todo de Canadá, donde Canadá tiene asociaciones sobre adultos mayores de sustancias, y hay cosas muy interesantes, incluso en el retiro de inhibidores de la bomba de protones, por ejemplo, ¿no? Entonces vale la pena echarse un vistazo a estas páginas que son súper interesantes. Bien, ya para pasar a nuestro último tema, nosotros lo titulamos La otra cara de la moneda. Y aunque tradicionalmente se ha puesto énfasis en los riesgos asociados con el uso de benzodiazepinas, ha surgido evidencia que señala que la interrupción de estos medicamentos también puede llevar a riesgos significativos. El estudio que presentamos es un estudio de corte que se centró en adultos mayores con un consumo estable a largo plazo, cuyas recetas fueron prescritas y reclamadas entre 2013 y 2019. Lo que se hizo fue examinar la asociación entre la interrupción de este tratamiento y la mortalidad por todas las causas, tanto en aquellos que utilizaban opioides como los que no. Y los resultados revelaron que el riesgo de mortalidad fue de 3.9 al interrumpir el tratamiento, mientras que el de continuar fue de 5.9%, con una diferencia en el riesgo absoluto de 3.5 entre interrumpirlo y no hacerlo. Bien, el doctor Christopher Blazes, coordinador de la Clínica de Adicciones de la Universidad y Ciencias de Salud de Oregon, propone un nuevo concepto que él lo realizó en la revista JAMA, que se titula Dependencia compleja y persistente a benzodiazepinas. Esta noción busca abordar el deterioro psicológico funcional significativo que algunos pacientes experimentan durante o después de reducir gradualmente las benzodiazepinas. Y
la dependencia compleja se presenta como una herramienta útil que requiere más investigación para brindar un mejor apoyo a los pacientes que se someten a la prescripción de benzodiazepinas. Por ejemplo, aquí del lado derecho, izquierdo, podemos observar los criterios del DSM-5 y aquí los criterios que propone este concepto. Por ejemplo, dice que el uso, que se usan mayores cantidades de lo previsto, y esta definición comenta que generalmente no es así, que los pacientes suelen tomar lo que el médico les dice. Posteriormente, un intento persistente de dejarlos, y pues lo que dice el concepto es, regularmente no pasa eso. Esto es porque ven beneficios con estos medicamentos y pueden tener el deseo de dejarlo por la dificultad de obtener las prescripciones. Así también comentan que no se aplica la parte del uso continuo a pesar de los problemas, el uso recurrente e incumplimiento de sus roles, y esto dicen que no aplica porque al contrario, si se los quitan, esta funcionalidad que tenían se va a ir para abajo. Evidentemente la cuestión de tolerancia y abstinencia sí se cumplen porque están tomando el medicamento y al ser una respuesta fisiológica. Y estas consideraciones plantean la pregunta de si es mejor continuar de manera indefinida el tratamiento con benzodiazepinas a pesar de los riesgos, como la disminución de la funcionalidad y en algunos casos mayor riesgo de mortalidad. Sin embargo, es esencial tener en cuenta que estos riesgos pueden ser secundarios a los síntomas de abstinencia que pueden surgir si el tratamiento se suspende de manera inadecuada, como lo hemos abordado a lo largo de la presentación. Y bien, para pasar a las conclusiones, antes de prescribir benzodiazepinas es esencial evaluar los riesgos de manera individual. Si se decide prescribir benzodiazepinas, es fundamental informar a los pacientes sobre los riesgos asociados con su uso y obtener su aprobación consciente. Se recomienda utilizar benzodiazepinas solo por un periodo corto, de 2 a 4 semanas, y a la dosis mínimamente efectiva. Es crucial monitorear la adherencia a las indicaciones médicas para garantizar un uso seguro y efectivo de benzodiazepina. En adultos mayores que han consumido benzodiazepinas por más de 4 semanas, de manera interrumpida, se aconseja evaluar la presencia de un trastorno por consumo de benzodiazepinas y evitar la suspensión abrupta para prevenir efectos adversos. En pacientes con uso crónico, se deberá informar antes que nada sobre los riesgos y beneficios de continuar con el mismo esquema. Y en caso de optar por la de prescripción, se deberá realizar un retiro gradual y lento, según corresponda. No se recomienda de manera rutinaria usar otros medicamentos para mitigar los síntomas de abstinencia por la suspensión de benzodiazepinas. Y finalmente, aunque la de prescripción de benzodiazepinas es una opción a considerar, surge evidencia que el retiro de esos medicamentos puede incrementar la mortalidad y disminuir la funcionalidad y calidad de vida, por lo que se debe abordar con precaución y considerar siempre los riesgos y beneficios de manera individual. Y eso sería todo. Muchas gracias.